7:35 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Les anunciamos, tenemos previsto un diálogo con la directora general del Servicio Nacional de Contratación Pública, doctora María Sara Gijón, para hablar sobre el avance de los procesos de subasta inversa corporativa para la adquisición de medicamentos. Es un problema serio que se ha tenido en la historia reciente para mantener dotados de los debidos suministros adquiridos con tiempo en procesos legales, transparentes, para las medicinas que necesitan las unidades hospitalarias. Quiero dar la bienvenida a la directora general del Servicio Nacional de Contratación Pública, doctora María Sara Gijón, y preguntarle cómo van estos procesos a momentos complejos, difíciles, que claro, en la dimensión de proveer de insumos médicos y de medicamentos se ha vuelto complejo, no de ahora, no de ayer, ha sido durante los últimos tiempos. Sin embargo, es bueno conocer cómo se construye una estrategia nacional para la adquisición de los medicamentos. Doctora María Sara Gijón, muy buen día. Muy buenos días, ¿sí me escuchan? Sí, por favor, está al aire. Bueno, muchísimas gracias. Yo le puedo contestar desde el ámbito de las competencias del Servicio Nacional de Contratación Pública. Nosotros, junto con la Red Pública Integral de Salud, desde el año pasado, iniciamos todo un proceso muy importante que desde marzo se ve en ejecución, que es la subasta inversa corporativa de medicamentos 2022. Recordemos que el señor presidente de la República emitió el decreto ejecutivo 337 en enero de este año. Sin embargo, nosotros ya desde el año pasado habíamos venido trabajando con el Ministerio de Salud Pública en las fichas técnicas y obviamente en el estudio de mercado que nos permite tener hoy por hoy precios referenciales unitarios de 684 medicamentos, que es un número muy importante de medicamentos, 80% del cuadro nacional básico. Con esta información, es decir, con estos datos tan importantes que son los precios referenciales unitarios que fueron obtenidos de varias fuentes de información, entre esas fuentes históricas, pero también información actualizada, proveedores otorgaron o nos hicieron llegar sus proformas de precios. Recordemos que estamos hablando de una subasta inversa corporativa. ¿Qué significa esto? Significa que estamos hablando ya de compras masivas, compras por parte de cada una de los 4 subsistemas de la Red Pública Integral de Salud, léase Ministerio de Salud Pública, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ISPA e ISPOL. Con estos precios referenciales unitarios y con toda la normativa vigente, nosotros pudimos publicar. Hemos ya publicado 528 procedimientos, cada procedimiento equivale a un medicamento, y hoy por hoy ya contamos con 183 medicamentos en el catálogo electrónico de medicamentos. Todos los días estamos avanzando en esta subasta, seguimos trabajando justamente sobre la base de las pujas que se han dado pujas en 4 lotes de medicamentos, y sobre la base de estos ganadores, en esta puja que es absolutamente transparente y que además ni siquiera es posible saber quiénes mismos están enviando sus ofertas, sino solo cuando ya gana, ya cuando tenemos el ganador, en cada 15 minutos tenemos una puja. Con ese ganador, obviamente, empezamos a recibir la documentación que incluye los registros sanitarios, todas las certificaciones de buenas prácticas de manufactura, toda la normativa legal también, o sea, la documentación legal. Recordemos que uno de los temas que tanto se ha criticado en años anteriores es que participaban en este tipo de subastas u otro tipo de compras de medicamentos empresas recién constituidas, hace un mes, por ejemplo, ¿no? Eso no es posible en esta ocasión. Tenemos unos pliegos muy exigentes, muy rigurosos, que exigen que las empresas tengan un mínimo de vida jurídica de 3 años y que puedan no solo confirmar que durante esos 3 años tuvieron actividades relacionadas con el RUC y el RUC, sino que adicionalmente tengan la fortaleza financiera para poder cumplir con la entrega de medicamentos para toda la Red Pública Integral de Salud.
Otro tema interesante es que ya no van a poder existir esas negociaciones que se daban en el pasado entre los directivos de algunas de estas unidades de salud y el proveedor directamente. Eso ya no es posible. Es decir, el proveedor participa de manera absolutamente transparente en la puja, gana la puja, cumple con toda la normativa y después de eso podemos firmar el convenio marco que tiene una duración de 2 años y con el cumplimiento de todas estas documentaciones y de todas estas exigencias legales muy rigurosas, entonces tendremos estos medicamentos ya en el catálogo. Una vez que los medicamentos están en el catálogo, los subsistemas de la Red Pública Integral de Salud, con un simple clic en esta tienda virtual, pueden comprar los medicamentos. El ministro de Salud, justamente el día de ayer, en el Gabinete Sectorial de Salud, que tuvo lugar en la ciudad de Puerto Viejo, nos informó que el Ministerio de Salud ha realizado ya 826 órdenes de compra y ya están llegando los medicamentos a las unidades de salud. Doctora María Sara Gijón, importante la explicación y que queremos que desglose de los datos que nos ha dado, pero dentro de este proceso, ¿hasta dónde va la responsabilidad del CERCOV? Se realizan los procesos, nos ha hablado de transparencia, la adquisición de estos, dentro de estos concursos, ¿hasta dónde va el cumplimiento? Porque uno es la adjudicación dentro de, insisto, de estos procesos, y otro el cumplimiento de las ofertas. ¿Hasta dónde va la tarea de CERCOV o le corresponde ya al Ministerio de Salud que cumplan las ofertas de lo que, perdón la redundancia, de lo que ofertaron en este proceso? Excelente pregunta, muchísimas gracias, Miguel. Pues efectivamente el CERCOV, como ente de control previo, tiene, digamos, la responsabilidad de la vigilancia, del cumplimiento de la fase precontractual. Es decir, en este caso de la subasta inversa corporativa, hasta obviamente la firma de los convenios marco. Una vez que estos medicamentos y cada uno de los proveedores están en el catálogo electrónico y se realiza la orden de compra y evidentemente estos proveedores que ya constan con sus medicamentos en el catálogo deben entregar esos medicamentos. En este caso, por ejemplo, el Ministerio de Salud, en base a las distintas zonas que se han determinado para estas compras centralizadas, estamos hablando, recordemos, de una compra centralizada, obviamente con las delegaciones a las zonas correspondientes, será el Ministerio de Salud como la entidad contratante la que tiene que, obviamente, recibir estos medicamentos y verificar que esos medicamentos cumplan, obviamente, con los requisitos que ya se definieron en esos pliegos. Recordemos, algo también muy importante que quiero mencionar aquí, no puede haber adjudicatarios que no tengan los registros sanitarios correspondientes. Los registros sanitarios los otorga el ARCSA. Algunas de las críticas muy fuertes que ha habido en el pasado es que estos medicamentos no tenían la calidad requerida. Es ahí entonces donde, en la fase obviamente precontractual y contractual, estamos exigiendo, obviamente, no solamente estos registros sanitarios, estamos realizando visitas técnicas a las plantas industriales en el caso de productores nacionales para la verificación de buenas prácticas de manufactura. Sin embargo, obviamente pueden participar también proveedores extranjeros. En el caso de que así sea, solamente pueden participar proveedores extranjeros que provengan de países de alta vigilancia médica. ¿Qué significa esto? Países como Japón, como Estados Unidos, como Canadá, como Europa, es decir, aquellos en donde las autoridades sanitarias de esos países sean también muy rigurosos en la verificación del cumplimiento de las normativas vigentes. Y sin embargo, como usted lo pregunta, ¿no? Asumamos que en algún momento algún proveedor no entrega oportunamente o no entrega medicamentos con la calidad que se exige y que consta, obviamente, en el convenio marco que ha sido suscrito entre, obviamente, la Red Pública Integral de Salud, el CERCOV y este proveedor. En ese caso, la misma entidad contratante, por ejemplo, el Ministerio de Salud, deberá, obviamente, denunciar este tipo de acciones no correctas y será la Contraloría General del Estado la que tiene el rol de control posterior.
Es la Contraloría, junto con la entidad contratante, quienes deberán, obviamente, realizar estas verificaciones. Y en caso de que ya se pueda determinar que tal o cual proveedor está incumpliendo, pues nos deberán informar a nosotros como CERCOP de que ha habido una resolución de contratista incumplido o de adjudicatario fallido, y nosotros podremos incluir tal sanción en nuestra base de datos. Doctora María Sara Gijón, cuando usted daba cuenta dentro de los datos de estos procesos, 183 medicamentos en catálogos que ya existen, de un total de ¿cuántos medicamentos? Bueno, nosotros, como le digo, tenemos 684 precios referenciales unitarios, esos son los que son parte de esta subasta. Tenemos ya publicados 528 medicamentos. En las próximas semanas haremos la publicación de un quinto lote para llegar a esos 684 medicamentos que tienen precios referenciales unitarios. Adicionalmente, vale mencionar que el Ministerio de Salud Pública nos envió un listado de 777 medicamentos. Nos faltan entonces precios referenciales de 93 medicamentos. Sin embargo, yo quiero mencionar que no siempre es posible tener un precio referencial unitario. Y sin precio referencial unitario no puede entrar a la subasta. ¿Por qué puede ser que no tengamos precios referenciales unitarios? Porque tal vez tal medicamento no se ha vendido en el Ecuador, en el mercado ecuatoriano. O no hemos obtenido otras fuentes de información para esos precios referenciales unitarios. O otra cosa que puede suceder, y es importante mencionar, es que el rato ya mismo de la subasta no se presentan suficientes oferentes, se queda desierto ese procedimiento. En ese caso, lo volvemos a mandar a la subasta en un segundo momento, revisando tal vez el precio, porque puede ser que el precio no sea suficientemente atractivo para el número de oferentes necesarios para que funcione una subasta. En todo caso, sea como sea, nosotros estamos trabajando para lograr más de 600 medicamentos en el catálogo electrónico, lo cual sería histórico porque en la subasta anterior, la que tuvo lugar en 2016, se llegaron a catalogar 480 medicamentos. Ahora estamos trabajando, obviamente, con el cuadro básico que está vigente desde el 2019, y sobre la base de esa información es que estamos trabajando en esta subasta. Doctora María Sara Gijón, es importante señalar, se estudia en CERCOP el origen de los ofertantes que van a las subastas, porque déjeme decir, en el pasado, no ahora, se determinó, especialmente en la ciudad de Guayaquil, que había ofertantes los mismos que con diferentes membretes y nombres participaban y finalmente terminaban ganando uno de ellos que resultaba el mismo. ¿Se hace un análisis en el origen de los ofertantes? Bueno, pueden participar en esta subasta inversa corporativa todas aquellas personas naturales o jurídicas que estén al día con toda la normativa vigente en el Ecuador, que obviamente no estén sancionadas como contratistas incumplidos, como adjudicatarios fallidos, aquellos adicionalmente que estén en cumplimiento de todas las normativas vigentes, que tengan los registros sanitarios, las certificaciones correspondientes de ARSA, y adicionalmente que no le estén debiendo al Estado. Recordemos que algunas de las inhabilidades tienen que ver con deudas que pudieran tener con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el SRI u otras entidades del gobierno, del Estado. Es así entonces que si están al día, están cumpliendo, tienen todos las certificaciones y registros, pueden participar. Mucha gente ha criticado que en el pasado empresas o instituciones que no estaban al día podían participar. Bueno, no les puedo hablar del pasado, les puedo hablar de que actualmente solamente aquellas empresas que tengan, obviamente, las certificaciones correspondientes pueden participar. Adicionalmente, nosotros debemos hacer verificaciones de que no hayan relaciones entre unas y otras y realmente tengamos una adecuada competencia. Eso es muy importante. Es parte de la normativa vigente, no solo constitucional, sino legal y reglamentaria, y ese es uno de los grandes desafíos, poder verificar todas esas relaciones que pudieran existir entre una u otra para asegurar la competencia. Es decir, en la actualidad,
quien tenga una presunta irregularidad, quien no tenga las certificaciones que le habiliten, no pueden participar en estas subastas inversas. Así es, y adicionalmente recordemos algo importante, esto es absolutamente transparente, no puede haber ninguna relación directa entre las entidades contratantes, que en este caso, como le digo, son los 4 subsistemas de la Red Pública Integral de Salud, y los proveedores. No hay ninguna relación directa, no hay una negociación directa, todo se produce a través de la puja, que parte del precio referencial unitario, esos 684 precios referenciales unitarios, y en cada una de las pujas, que dura 15 minutos, los oferentes que han adherido a ese particular procedimiento con ese medicamento y esas condiciones, empiezan a pujar durante 15 minutos y al terminar los 15 minutos tendremos un ganador. Y con ese ganador, obviamente, sí hay que tener una relación en el sentido de decirle, mire, usted ha ganado, por favor, háganos llegar toda la documentación. Pero no hay negociación directa. La negociación, entre comillas, se produce con la puja. Esta adquisición de medicamentos para la red integral de salud implica también no solo a los hospitales públicos, sino también a las unidades del Seguro Social, del Seguro de Fuerzas Armadas, del Seguro de la Policía Nacional. Efectivamente, los 4 subsistemas que forman parte de la Red Pública Integral de Salud, es decir, todas aquellas que están dentro del Ministerio de Salud Pública, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ISPA e ISPOL, son quienes pueden hacer las compras. Como estamos hablando de compra centralizada, estamos hablando de compra corporativa, es decir, justamente por eso tenemos muy buenos precios, porque estamos hablando de economías de escala, es decir, compras masivas, las puede realizar cada una de estas de estos 4 subsistemas de la Red Pública Integral de Salud. Y esto pudiera mantener a los 4 subsistemas en las mismas condiciones una vez que se adquiera y se distribuya a estos subsistemas, porque voy a citar un caso general. Si es que el paracetamol no se adquirió, no hay en un hospital público, si pudiera haber en el Seguro Social, o al revés, si es que se adquirió ese paracetamol ya por gestión administrativa, ¿debiera haber en los 4 subsistemas? Bueno, en realidad cada subsistema realizará las compras sobre la base de su adecuada planificación. Recordemos que debe haber una planificación muy bien realizada por cada subsistema. Esa planificación puede ser anual o plurianual. Y en ese sentido, sobre la base de esa planificación, cada subsistema realizará estas órdenes de compra en la tienda virtual y obviamente recibirán estos medicamentos cada uno de los subsistemas. Recordemos, como he dicho, que quienes ya están realizando las compras ya han realizado 826 órdenes de compra, es el Ministerio de Salud Pública. Después de ello, asumo que los otros 3 subsistemas empezarán ya a hacer las compras. Hoy por hoy contamos con 183 medicamentos listos ya desde junio para las compras. Bien, estos procesos permitirán paulatinamente ir llenando esa necesidad de los 684 medicamentos que tienen precios referenciales. Bueno, en realidad, como le estoy diciendo, hoy por hoy están estos 183, esperamos llegar a tener más de 600 medicamentos en el catálogo. Algunos medicamentos no pueden ser catalogados, como me digo, porque no hay competencia, por ejemplo. No puede haber una subasta donde no hay suficientes oferentes compitiendo. En ese sentido, para aquellos medicamentos que no consten en el catálogo, obviamente, las distintos subsistemas de la Red Pública Integral de Salud podrán realizar las compras utilizando cualquiera de los otros procedimientos que constan en la ley. Subastas inversas institucionales, por ejemplo, eventualmente algunas compras directas cuando estamos hablando de algunos medicamentos muy especializados que tienen oferente único. Puede haber también compras por régimen especial de otra naturaleza, es decir, con tal de que se cumpla la normativa, los distintos subsistemas de la Red Pública Integral de Salud podrán realizar estas compras. ¿Qué tiempo va a llevar estos procesos de subasta inversa corporativa que permita llenar el stock
de los sistemas y subsistemas en la salud del Ecuador? Bueno, estamos ya casi finales de julio, nosotros seguimos trabajando todos los días justamente con el comité, la comisión técnica que tiene delegados de la Red Pública Integral de Salud y de CERCOP. Trabajamos todos los días muy fuertemente para lograr tener, digamos, cada vez más medicamentos en el catálogo. Esperamos ya para finales de agosto tener un número importante. Sin embargo, como tenemos algunos ganadores de las PUCAs que son proveedores internacionales, tienen 75 días para cumplir con la presentación del registro sanitario, por cuanto seguramente tienen su registro sanitario de su país de origen y tienen que homologar en el ARCSA este registro sanitario. En tal caso, tienen 75 días más que lo que tienen los otros proveedores nacionales para poder cumplir y entrar al catálogo. Esperamos, yo creo que para el mes de septiembre, contar con una cantidad importante de estos medicamentos. Y como le digo, ya ahorita el Ministerio de Salud ya está realizando compras. Recordemos adicionalmente, esto no es un tema que nos compete como CERCOP directamente, esto ya es un tema que le compete directamente a cada uno de los 4 subsistemas de la Red Pública Integral de Salud. El señor presidente de la República declaró la emergencia del sector de la salud. El Ministerio de Salud Pública emitió un acuerdo ministerial aterrizando esa declaratoria de emergencia del sector de la salud al tema de medicamentos y adicionalmente de dispositivos y otros insumos médicos que también son necesarios. Así que también se están realizando compras a través de estas resoluciones de emergencia que son necesarias para poder comprar directamente a los proveedores, pero que tiene un periodo muy limitado, son 60 días que tienen que cumplir cada una de estos 4 subsistemas para realizar estas compras directas de emergencia para suplir los temas más urgentes, ¿no? Que tal vez son necesarios y que probablemente algunos de esos medicamentos ni siquiera puedan ser catalogados. Estamos hablando, como dije yo, de algunos medicamentos de enfermedades muy especializadas que tal vez no tengan suficiente competencia y no puedan entrar a la subasta. Uno de los argumentos que hemos escuchado a las autoridades de salud es que con estos procesos habrá un sustancial ahorro y abastecimiento. ¿Cómo se puede medir ese ahorro en estos procesos? Bueno, la forma de medirlo es, digamos, muy interesante. Primero tendríamos que ver cuál es el precio de mercado normal de tal o cual medicamento, sin la subasta, ¿sí? ¿Cuál es el precio normal al que uno puede comprar tal o cual medicamento en una farmacia, por ejemplo? O cuáles son los precios a los que han venido comprando los hospitales directamente a los proveedores. Después tenemos los precios referenciales unitarios, que como le digo, son precios obviamente ya de compra masiva, es decir, no estamos hablando de 100 o de 200 o de 1000 unidades de ese medicamento, hablemos del paracetamol, sino que estamos hablando de millones de unidades de ese medicamento. Obviamente los precios necesariamente bajan. El precio referencial unitario ya es muy bueno. Y después de eso entramos a la puja y obviamente hay una importante rebaja en ese sentido. Solo para mencionarle, en el primer lote de 168 medicamentos, el promedio del ahorro sobre la base del precio referencial unitario fue de 47.34%. En el segundo lote de medicamentos, que eran 120, obtuvimos un 45% de rebaja en esos. Es una rebaja potencial, obviamente, porque se hará efectiva el momento que se hagan las órdenes de compra. Este rato de los 4 lotes, ya el promedio está en 35%. Eso porque obviamente los primeros medicamentos, que son los que más salen, tenían más competencia, pero tenemos de todas maneras un ahorro proyectado muy importante de entre el 35 y el 40% en esta subasta. Es decir, se puede evidenciar, dado el volumen de adquisición, millones de medicamentos, que permite bajar sustancialmente los precios. Así es, pero más allá de eso, que yo creo que sí es importante, es el hecho de que ya una vez catalogados los medicamentos,
con un simple clic por parte de los compradores, en este caso, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública, que ya ha hecho 826 órdenes de compra del catálogo, ellos en 15 días ya están recibiendo las primeras entregas por parte de los proveedores que están en el catálogo. Luego de estos procesos de adquisición de medicamentos, ya sería cuestión de gestión administrativa si se compran estos medicamentos en la distribución de las unidades hospitalarias. Ya cumplió Sercop con su tarea, se adquieren los bienes, ya es cuestión de gestión administrativa el que no haga falta los medicamentos. Bueno, efectivamente, siempre las entidades contratantes son quienes deben responsabilizarse de un adecuado abastecimiento. Nosotros como Sercop, en este caso, estamos trabajando con esta subasta para facilitarle la vida a todos los actores y sobre todo para lograr temas de transparencia y eficiencia y obviamente también ahorro. Sin embargo, las distintas unidades de salud y obviamente los subsistemas de la Red Pública Integral de Salud son quienes deben tener una adecuada planificación y, como usted bien dice, ya una adecuada gestión de esos inventarios de medicamentos, pero no solo de medicamentos. Recordemos que también se requieren comprar insumos, dispositivos y otros bienes estratégicos de salud que se están comprando con los distintos procedimientos que nos permite actualmente la ley y obviamente la normativa secundaria. Vale mencionar que nosotros estamos ya preparando, junto con la Red Pública Integral de Salud, la subasta inversa corporativa de bienes estratégicos de salud. En la segunda parte, tal vez ya en el tercer trimestre de este año, en el cuarto trimestre de este año estaremos ya teniendo toda esta fase preparatoria que le mencioné yo, los estudios de mercado y toda la información para ya el 2023 empezar con fuerza con la subasta inversa corporativa de bienes estratégicos de salud, que incluye insumos, dispositivos y esperamos también equipamiento médico. Eso será histórico, eso nunca se ha hecho en el país. Hemos tenido ya subastas inversas corporativas de medicamentos en ocasiones anteriores. Esta es una más importante tal vez por la cantidad de medicamentos y por toda esta rigurosidad, estas exigencias que estamos incluyendo en los pliegos y en los convenios marco, pero en el caso de subasta inversa corporativa de bienes estratégicos de salud será la primera vez que se realiza y esperamos contar con el apoyo, obviamente, de todos los actores que forman parte del sistema de salud. No solamente la Red Pública Integral de Salud, sino también a la academia, los gremios. Es muy importante que esto lo podamos hacer de una manera muy transparente, muy eficiente y muy exigente. Bien, más allá de estos hechos propositivos para adquirir medicamentos frente a lo que ha ocurrido en la historia reciente, en el pasado reciente en el Ecuador, quisiera consultarle, porque esto nos traslada una inquietud, una reconocida académica de una universidad de Quito. ¿Qué cargo tiene hoy en Sercop Hernán Calisto y Wagner Mantilla? Wagner Mantilla ya no trabaja en el Sercop. ¿Y Hernán Calisto? Él es el coordinador administrativo y financiero del Sercop. Ya, cito esto y me remito al texto que nos envía una respetable académica que dice que Hernán Calisto fue mano derecha de Gustavo Yalc, que fue secretario personal del presidente Correa y luego presidente del Consejo de la Judicatura. Y Wagner Mantilla, que dice que ya no trabaja, estaba vinculado al movimiento UNES del correísmo. Solo eso quería señalarle, doctora María Sara Gijón. Hernán Calisto fue mano derecha de Gustavo Yalc. Pero yo lo que le quiero decir es que en el Sercop trabajamos personas, sobre todo a nivel jerárquico superior, trabajamos personas profesionales que tenemos experiencia no solo en el sector público, sino también en el sector privado, y sobre la base de la experiencia y de la capacidad demostrada por cada ciudadano, en este caso funcionarios del Servicio Nacional de Contratación Pública, y sobre la base del cumplimiento de la normativa, es que trabajan en el sector y cumplen con todas las exigencias que tiene la ley y la normativa. Y recordemos adicionalmente que el señor presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, emitió el decreto ejecutivo 04 el 24 de mayo del 2021,
Y lo importante es que se cumpla con la normativa ya no solamente constitucional y legal, sino específica de ese decreto ejecutivo. Todos nosotros nos atenemos a esa normativa. Le decía esto porque son los antecedentes que uno en la vida pública tiene, y por eso citaba el caso del doctor Hernán Calisto, que fue mano derecha de Gustavo Yalc. Bien, muchas gracias por la información de la doctora María Sara Gijón, directora general del Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP, en esto que constituye un clamor, ir adquiriendo de manera transparente, mediante subastas, los medicamentos que requieren las unidades hospitalarias del Ecuador. Muchas gracias a María Sara Gijón, la atención a la revista de Opinión Democracia. Gracias a usted, muy buenos días. Muy amable. 8:05 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para analizar la corrupción galopante que no termina de evidenciarse durante los 10 años del correísmo, los trapos sucios de Shushufindi, contratos en donde se ha evidenciado que se borraron observaciones a la tarifa, a la curva, en auditoría petrolera. El caso de Shushufindi lo hizo el exdirector de la ARCH, José Luis Cortázar, por presión de quien fue ministro del correísmo, Rafael Poveda. Estos hechos, por lo menos el Ecuador tiene que enterarse, porque la impunidad sigue reinante en nuestro país. Dos invitados, el investigador de Código Vidrio, Arturo Torres, y el exministro de Recursos Naturales, doctor Fernando Santos Albite. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Poco se habla de impotencia sexual, pero es muy común y se presenta por diversas causas. En el Exial tenemos el tratamiento indicado. Agenda tu cita médica al 04-381-0150 y recupera esa sonrisa. El SUV más vendido se renueva completamente y llega al nivel Pro. Es el nuevo Chery Tiggo 2 Pro, modelo 2023, con moderno diseño deportivo, poderoso motor 1.5, espectacular pantalla de 9 pulgadas con Apple CarPlay y espacio para toda la familia. Encuentra el nuevo Chery Tiggo 2 Pro en más de 30 concesionarios a nivel nacional, con cuotas desde solo $199 mensuales. Chery, innovación que no se detiene, con el respaldo de Corporación Maresa. Ofertas de verano. Para todos tus proyectos, la mayor variedad. Ven a Kiwi, Mega Kiwi, manos a la obra. Encuentra las mejores ofertas y descuentos en más de 300 productos para hacer realidad todos tus proyectos. Ven a Kiwi, Mega Kiwi, manos a la obra.